Hola, les doy la bienvenida a Vamos a la playa, un podcast creado para ayudarlos a mejorar la comprensión auditiva del español, aprender estructuras reales y vocabulario escuchando a hablantes nativos en conversaciones casuales sobre temas de la vida cotidiana. Bienvenidos oyentes una vez más. Tengo el gran placer para la entrevista del mes de enero tener en nuestros estudios a José Andrés Cojolum. Él es administrador de empresas, estudió en la Universidad Rafael Andívar, tiene un máster en finanzas y recientemente aprobó el nivel 1 del examen CFA y trabaja ni más ni menos como Senior Finance Analyst para Latinoamérica en Bayer. Hola Andrés, bienvenido. Hola André, muchas gracias por tenerme aquí en tu estudio. Muy contento de estar aquí con todos tus oyentes de Vamos a la Playa y muy entusiasmado también por esta entrevista. Gracias por la introducción. Gracias a ti. Es súper interesante para nosotros tener justamente acentos de todos lados y me encanta tenerte aquí porque como guatemalteco tienes un acento precioso. Y bueno, vamos a hablar en español, pero nos vamos a encaminar hacia las finanzas y las Excelente. preguntas que muchas veces me hacen mis alumnos o mis conocidos sobre Latinoamérica y España. Muchas gracias por la invitación y me parece un tema muy bonito para hablar el día de hoy. Pues vamos con la primera pregunta que justamente me llegó de una de nuestras oyentes, y es que aquí en Suiza se habla mucho de las economías emergentes, ¿no? Como Brasil, por ejemplo, y siempre está Latinoamérica un poquito bajo la vista de Europa y a ver qué es lo que pasa, ¿no? ¿Qué nos podrías contar al respecto de Guatemala y de México, que es donde trabajas también? Me parece una excelente pregunta y la verdad es que es un tema también muy interesante que a mí me ha fascinado estudiar también durante mi carrera académica y profesional y sobre todo también habiendo vivido por un año en Suiza y ver precisamente esas diferencias en las economías. Entonces, tal vez para empezar, a mí me gustaría llamar a los países como Guatemala, bueno, México, pues más industrializado, más desarrollado en ese aspecto. Un país como Guatemala, que yo lo llamo en vías de desarrollo, porque sé que Ujú. existe la oportunidad también de poder desarrollarse más industrialmente, digámoslo así. Y bueno, y que hay diferencias bastante marcadas. Entonces, si vamos a los orígenes de estas diferencias, tenemos que remontarnos a cuáles son esos factores, ¿no? Y yo les atribuiría mucho, por ejemplo, la educación. Ujú. Si nosotros vemos un país como Suiza, el índice de educación, por lo menos Ujú. primario, secundario, es del 100%, versus en Guatemala, donde nosotros vemos que la educación primaria y secundaria lo alcanza no más del 50% de la población y que hablar de una educación universitaria, donde solamente el 2% de la población tienen acceso a este tipo de educación, ¿no? Entonces, ¿qué pasa también? Guatemala es un país que produce mucho en la industria textil, en agricultura, mientras que Ujú. países como Suiza, como Alemania, producen pues ya maquinarias, vehículos. Al final, ¿qué pasa? Guatemala vende café y compra vehículos, entonces ahí es donde desbalancea un poco pues Claro. esa equidad comercial, ¿no? Entonces podríamos decir que absolutamente el índice de alfabetismo influye en la economía de un país, ¿no? Definitivamente, André, definitivamente es un tema muy importante y que yo ahorita pues enfocándome en la economía de Guatemala, Ujú. cuando nos comparamos también con países vecinos, llamemos un Costa Rica que está pues a solo algunos países de distancia de nosotros, Ujú. pues a ver, Guatemala, 20% de la población no sabe leer y escribir. Y estamos hablando de 3.3 millones de guatemaltecos que ya están en una edad para saber leer y escribir y que no lo pueden hacer. Entonces, ¿qué pasa? Un país como Costa Rica, que tiene una tasa de alfabetismo del 98%, pues al final son destinos para empresas multinacionales más atractivos, ¿no? Porque tienen una Ujú. fuerza laboral más calificada. Entonces, definitivamente esto impacta mucho en la economía de un país. Wow, qué Ujú. números impresionantes.
¿Y en qué se basa realmente la economía de Guatemala y cuál es la infraestructura que tiene Guatemala? Sí, también algo muy interesante, porque eso luego lo podemos comparar con países como Suiza, ¿no? Pero la economía de Guatemala se basa mucho en la agricultura, productos como azúcar, café, cardamomo, como estaba mencionando también de la industria textil. ¿Qué Ujú. pasa? La fuerza laboral en Guatemala o para empresas extranjeras invertir en Guatemala puede ser interesante también porque al final se paga menos o digamos que es un poco más económico el tema de la fuerza laboral. Entonces pues se utiliza Guatemala como un medio de producción de materias primas, pero en realidad es mucho de exportación de commodities, es mucho de empresa textil, lo que nosotros conocemos como maquilas, y al final el principal socio comercial de Guatemala es Estados Unidos, que representa, si no estoy mal, en los últimos estudios que yo leí, es casi entre el 45 al 50% de todas las exportaciones de Guatemala. Algo que me llama la atención, Andrés, que estábamos hablando fuera del aire, era sobre la estabilidad del quetzal, ¿no? La Claro. moneda, vamos a explicar a nuestros oyentes, la moneda Ujú. de Guatemala es el quetzal. El quetzal es bastante estable si lo comparamos, por ejemplo, con el peso mexicano, o bueno, ni que hablar del peso argentino, ¿no? ¿Por qué hay esta estabilidad en la moneda de Guatemala? Sí, es un tema macroeconómico también muy interesante, cómo Guatemala logra manejar esta estabilidad. Y estoy hablando de la última vez que vine, por ejemplo, a Suiza, Ujú. el tipo de cambio era 7.77 por cada dólar y ahora estamos hablando de 7.81. Entonces, realmente vemos que la moneda es muy estable. ¿Qué pasa? Guatemala, si bien la estructura comercial se podría mejorar, tiene muy buen manejo de sus factores macroeconómicos. Entonces el gobierno de Guatemala está muy activo en los mercados cambiarios, maneja muy bien sus fondos de reserva y sobre todo el factor también más influyente es el tema de las remesas. Muchos guatemaltecos que Ujú. trabajan en Estados Unidos que envían dólares a Guatemala y eso causa que nosotros tengamos una reserva bastante significativa de dólares en el país. Al tener una circulación bastante fluyente de dólares en el país, nosotros podemos asegurar también ese tipo cambiario por oferta y demanda tanto del dólar como del quetzal. Y bueno, al final las remesas, como estaba comentando, si no estoy mal, no hay un país como Guatemala donde las remesas representen tanto en su economía. En el caso de Guatemala, la última información que yo obtuve es que cuenta entre el 10 al 12% de su Producto Interno Bruto. Y justamente hablando del Producto Bruto Interno, ¿cuál es el Producto Bruto Interno de Guatemala? Eso es un dato que la verdad es que es un poco sorprendente. Ajá. Si nosotros comparamos el Producto Interno Bruto per cápita, y estoy hablando ahorita del Producto Interno Bruto nominal, es de $4,600 por habitante en Guatemala, que si lo vemos son aproximadamente $383 mensuales por Ujú. habitante, versus una economía como la de Suiza, que es de $86,000, según lo último que yo había leído también. Entonces ahí precisamente podemos Wow. observar una diferencia abismal, ¿no? Sí, Ujú. sí. ¿Influye también en los países latinoamericanos la inseguridad del país en la economía? Eso es un punto súper importante y definitivamente, bajo mi perspectiva, creo que tiene un impacto muy considerable y es algo que en Guatemala ha afectado muy directamente. Ujú. ¿Y qué pasa? Para las empresas multinacionales es muy interesante invertir en un país muy estable, también en términos económicos, políticos y sociales. En el caso de Guatemala, muchos saben, es un país, llamémoslo también, peligroso en algunas circunstancias y Ujú. eso también ha causado que algunas empresas multinacionales muden sus bases de un país como Guatemala a un país no tan lejano como un Costa Rica, como Panamá y justamente vemos cuando, regresando a la conversación del Producto Interno Bruto per cápita, podemos compararlo contra un Costa Rica, contra un Panamá y vemos que pues sí, estos países se han visto más beneficiados por tener una mayor seguridad. El gobierno de Costa Rica, por ejemplo, al no tener un ejército, Ujú. da también como esa perspectiva de mayor seguridad dentro del país, porque también ahí entra la historia de corrupción dentro del ejército y hay muchos factores así. Ujú. Y eso afecta, y es interesante porque al final Guatemala solía ser ese destino para las multinacionales Ujú. porque representa un tercio de la economía de Centroamérica. Entonces, el no tener las bases
suficientes por términos de seguridad, sí impacta demasiado a una economía, sobre todo una economía en desarrollo. El tema de la seguridad es crucial. ¿Y cómo podría entonces un país como Guatemala alcanzar un índice de desarrollo más alto? Sí, bajo mi perspectiva, o bueno, yo creo que hay 5 puntos muy importantes. El primero definitivamente debe ser la inversión en la educación. Un país educado es un país que tiene más oportunidades de crecimiento, tanto de un emprendimiento propio como también de multinacionales que deseen invertir en mano de obra más calificada. Definitivamente eso tiene que ser algo que tiene que cambiar. Por darte también un dato, que a mí me encanta hablar de los números, Sí. el Estado únicamente invierte el 0.8% del PIB en la educación superior de Guatemala. Hay 13 universidades en Guatemala, de las cuales una es pública y el resto son privadas. Esto también, pues obviamente, después para los oyentes economistas pueden ampliar un poco más este tema y ver, por ejemplo, el índice de Gini, que habla sobre la inequidad en los ingresos económicos de un país, Ujú. y van a darse cuenta de eso también, ¿no? Y todo se remonta al tema de la educación. Otro también el sistema de salud, la inversión también sobre todo en la juventud, porque ¿qué pasa? Guatemala tiene uno de los índices de desnutrición crónica más altos también a nivel mundial. Y entonces, ¿cómo puedes tú invertir en la educación de un niño que ya por factores nutricionales no va a Ujú. poder alcanzar su máximo potencial cognitivo? Entonces, esto definitivamente es algo que también es muy importante en el país. Como lo mencionabas tú muy bien, el tema de la seguridad es el tercer punto que yo traería a la mesa, Ujú. definitivamente para ser más atractivos para la inversión internacional, para la inversión extranjera. Necesitamos mejorar la seguridad y eso me lleva al cuarto punto, que es la industria del turismo. No es que yo solamente pueda hablar mal de mi país, porque al final es un país precioso, hay muchas cosas, Sí. seguramente alguno de tus oyentes ya ha visitado Guatemala Sí. y no hace justicia solamente a los temas que No, estamos. no, no, absolutamente. Hacemos un paréntesis. Yo también he estado en Claro, Guatemala. Andrés ha sido mi anfitrión y doy fe de que Guatemala es un país precioso y mis alumnos lo saben. Recomiendo siempre ir a Guatemala. Tienen que conocer Guatemala. definitivamente es un Sí, must. No, y fue muy agradable tenerte también en Guatemala y como tú lo conoces también, tú sabes muy bien de esto. sí. Entonces, el turismo es muy importante para el país y con la mayor seguridad va para la parte de turismo, ¿no? Que si bien las áreas turísticas son muy bien protegidas dentro del país, igual la seguridad es siempre un punto a mejorar. Entonces eso creo que también es un aspecto muy importante. Y por último, a lo mejor algo que no se menciona tanto dentro de los libros económicos, pero es el tema de transporte. Y el tema de transporte para mí es fundamental, sobre todo en un área geográfica como la de Centroamérica, donde nosotros realmente no estamos tan lejos de nuestros principales socios comerciales, llamemos Estados Unidos, México, llamemos el resto de Centroamérica. Pero ¿qué pasa? Nuestra infraestructura, el transporte, no tenemos los medios para llevar materia prima, para llevar productos terminados de un país a otro de una forma rápida y eficiente. Entonces esto causa muchas demoras en producción, en entrega de productos y al final pues otros países prefieren otros socios comerciales por la poca infraestructura que hay acá para llevar eso a cabo. Entonces yo también invertiría bastante en los transportes públicos, pero sobre todo en la infraestructura de carreteras para que las materias primas puedan trasladarse más eficientemente. Esos serían los 5 puntos donde yo creo que Guatemala podría pasar de ser un país en vías de desarrollo a Ujú. un país desarrollado. Y Andrés, para ir terminando, mi última pregunta tal vez va un poquito más a lo personal, pero ¿cómo ves como joven, porque eres súper joven, aparte del currículum excelente que ya tienes, Andrés todavía no tiene ni 30 años y eso es un orgullo tenerlo como amigo y saber que es tan capaz. ¿Cómo ves como joven justamente el futuro de los jóvenes en Guatemala? O sea, porque tú ahora estás en Guatemala, pero estás trabajando prácticamente en México y tienes vistas de seguir trabajando en el extranjero. ¿Cómo es para los jóvenes que pueden tener ese acceso a las universidades? ¿Cómo ven el futuro en Sí, Guatemala? muy interesante, André. La verdad es que de lo que yo he visto, sobre todo en las nuevas generaciones, estoy hablando tanto, digamos, de mi grupo, digamos, juvenil, o Ujú. llamémoslo de mi edad, y también las nuevas generaciones que vienen ahora, que he estado también mucho en contacto.
Siento que para Guatemala hay una gran oportunidad, sobre todo ahora que, y bueno, estamos hablando también de un canal que va dedicado para personas que están interesadas en el idioma español. Yo creo que los idiomas es al final pues también un tema muy importante para el desarrollo económico. Te comento que en Guatemala una de las actividades económicas emergentes ha sido el tema de los call centers. Obviamente para en países como Estados Unidos les es muy interesante, en lugar de tener un call center en Estados Unidos donde le pagan, digamos, los sueldos normales en Estados Unidos y todas las de ley en Estados Unidos a trabajadores dentro del país, buscan tener sus centros de servicio en otros países donde les sea más económico. Claro. Y esto es en el caso de Guatemala. Entonces funciona de ambas formas. ¿Por qué? Porque un país como Estados Unidos entonces disminuye sus gastos al tener mano de obra más económica, llamémoslo así. Y en Guatemala los sueldos son atractivos para jóvenes por estar en un call center. Obviamente necesitan aprender esos idiomas. Entonces creo que eso es algo muy, muy importante para la economía de un país. Y la verdad es que veo también un espíritu muy emprendedor en Guatemala. Ahí, por lo mismo, al ser un país en vías de desarrollo, que me gusta mucho este concepto, esto para mí es también un significado de oportunidades. Esto significa que en Guatemala, al ser un país en vías de desarrollo, para alcanzar eso, hay muchas oportunidades y no solamente para los guatemaltecos, sino también para extranjeros. Entonces es también una invitación a la inversión extranjera en Guatemala. Es una invitación a los mismos guatemaltecos a emprender dentro del país y buscar soluciones para el país, porque a medida que eso pase, no solo los guatemaltecos van a desarrollarse más, al mismo tiempo van a desarrollar el país. Andrés, muchas gracias por haber venido al podcast. No, muchas gracias a ti, André, por la invitación. Ha sido un verdadero gusto estar aquí. Y espero tenerte próximamente y así hablamos un poquito más porque has dicho que has estado en Suiza, pero nuestros oyentes todavía no conocen la historia completa. Por supuesto. Y hablamos un poquito más acerca de los idiomas. Encantadísimo, un tema muy interesante. Así que muchas gracias a todos y los invito a seguir escuchando este interesante contenido en Vamos a la Playa con Andrea Gatani. Muchas gracias, Andrés. Mis queridos oyentes, nos escuchamos en el próximo episodio. Adiós. Recuerden que pueden encontrar la transcripción completa, vocabulario y ejercicios de este episodio en mi canal de Patreon Vamos a la Playa. Síganme también en Instagram para poder hacer sus comentarios y proponer temas de los que quieren que hable. En la descripción del podcast encuentran los links directos. Gracias por su apoyo y hacer posible que este universo siga en expansión. Hasta la próxima.